Israel. Habrá guerra contra Irán. No lo van a evitar. Está escrito y se cumplirá. www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Vamos a desarrollar un tema bastante importante. Se está viviendo un momento bastante difícil en el mundo. Estamos, escúcheme bien, a las postrimerías de ver una guerra impresionante, en la cual la vida de millones de personas podría estar en riesgo. El mundo está expectante, está preocupada la humanidad ante lo que está pasando en el Medio Oriente, más concretamente en la República Islámica de Irán, antes llamada Persia. Hasta 1936 se llamó Persia, después se la llamó Irán. Quiero aclarar algo. La tierra de Irán está ubicada en el Golfo Pérsico, precisamente se llama Golfo Pérsico por los persas. El idioma de los iraníes no es el árabe, sino el persa. Irán es un pueblo muy antiguo, déjeme decirle. Tiene 70 millones de habitantes. 70 millones de habitantes tiene Irán. Y es uno de los pueblos más antiguos de la tierra. Es más, está ubicado geográficamente donde estaba el huerto del Edén. El huerto del Edén se encontraba ubicado, según el Génesis capítulo 2, verso 10, entre dos ríos, el Tigris o Hiddekel y el Éufrates. Eso forma el Golfo Pérsico, o lo que en árabe se llama Shah el Arab, el Shah del Arab o Golfo Pérsico. Lo cierto es de que la República Islámica de Irán en los últimos meses ha acrecentado su desarrollo nuclear y militar y pone en peligro la existencia del pueblo judío y de la nación de Israel. Como es de público dominio, su presidente, Mahmoud Ahmadinejad, ha declarado abiertamente en el año 2005, en el mes de octubre, que Israel debe ser borrado del mapa. Lo cierto es que ha venido desarrollando, implementando tecnología nuclear, enriqueciendo uranio para crear una bomba atómica que pueda a su vez destruir a Israel, aunque el presidente iraní lo niega. Lo cierto es que en esta prédica, en esta oportunidad, vamos a desarrollar, a analizar el tema de la guerra en Irán, pero también sus antecedentes históricos y espirituales. ¿Por qué querer acabar con los judíos? ¿Por qué quiere el mundo obsesivamente a lo largo de la historia y repetitivas veces exterminar al pueblo de Israel? ¿Por qué? ¿Qué está detrás de esto? ¿Qué ocurre? Por eso esta prédica se llama Israel, exterminio imposible. ¿Sabe? Es preocupante ver hoy en día que la humanidad ignora, y más aún la iglesia ignora lo que está pasando. El pueblo evangélico ha perdido en muchos casos, en muchos sectores, la brújula, el rumbo, el destino eterno que tenemos nosotros como nación. Pero ¿sabe qué? Desgraciadamente, hoy en día miles de personas en las propias iglesias no tienen la más mínima noción de lo que está pasando. Esta prédica es una alerta al mundo, porque esta guerra definitivamente cambiará la historia de la humanidad. Téngalo por hecho. A lo largo del tiempo, desde tiempos inmemoriales y ancestrales, el pueblo judío fue amenazado de exterminio repetitivas veces. Personajes en la historia y en la Biblia causaron y crearon un verdadero problema para la nación de Israel. Sin ir tanto detalle,
y perder más tiempo, quiero entrar y explicar acerca del primer perseguidor de los judíos en la Biblia. Su nombre es Paró, en hebreo, Faraón, y se atribuye al faraón Ramsés II el deseo de exterminar a los hebreos. Esto está en el Éxodo capítulo 1, si me acompañan por favor. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces viva. Imagínense, maten a todos los niños, dejen vivas solamente a las mujeres. El deseo de Faraón era acabar con todos los varones en Egipto, varones judíos, exterminar de a poco a la nación de Israel. Pero miren, de ese exterminio se libró nada más y nada menos que el mismo Moisés. Se libró Moisés. Como dice una frase judía, la rosa crece justo en la cueva de la lagartija. La lagartija se come la rosa, sin embargo, sobre su casa hay una rosa. Faraón terminó protegiendo al mismo Moisés. Qué cosa irrisoria. Pero esto lo concluye ahí, versículo 22, por favor. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Insistió, o sea, ya no solamente le dijo a las parteras, le dijo a toda la nación egipcia: maten a todo judío varón, acaben con ellos. Fue el primer, escuche bien, antisemita de la historia. ¿Qué quiere decir la palabra antisemita? Es antijudío. Aunque es cierto, semítico. ¿De dónde viene la palabra semítico? De Sem, uno de los hijos de Noé, el que dio origen a las naciones árabe y judía. El antisemitismo, pero ha tomado más preponderancia a la hora de describir al odio, el rechazo, la persecución y el deseo de exterminar específicamente a los judíos. Aunque en los últimos años se ha acuñado otra palabra en los diccionarios españoles, la palabra judeofobia. ¿Qué quiere decir eso? Fobia contra los judíos y contra lo judío y contra Israel. Y es más propio, en honor a la verdad, porque hoy en día tenemos un conflicto con los árabes. Y los árabes también son semitas, al ser descendientes de Abraham. Abraham era descendiente de Sem. O sea, antisemitismo, no sé hasta qué punto, entre árabes y judíos. Yo creo que lo que más tienen los árabes es judeofobia contra los judíos, porque ellos también son semitas. Pero en honor a la verdad, acá se puede ver el sentimiento común, el deseo de exterminar a los hebreos, ya en el corazón de este rey perverso llamado Faraón. ¿Y cuál fue el castigo contra Faraón? Esto es importante, Balmore. ¿Cuál fue el castigo contra Faraón por tramar la muerte de los niños judíos? Que Dios exterminó a los niños egipcios, los primogénitos murieron. Y todo su ejército fue tragado por el mar. ¿Cuántos alaban a Dios? Fuerte aplauso al Señor. Y claro, y el primero en experimentar la ira divina por querer acabar con los judíos fue Faraón, porque ya Dios le había dicho previamente a Abraham. Abraham vivió 400 años antes que Moisés. Le dijo esto, Génesis capítulo 12, versículo 2. Haré de ti una gran nación, le dijo, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, mas a los que te maldigan, maldeciré. Y eso es lo que pasó. Faraón maldijo a la nación de Israel, quiso exterminar a los judíos varones y terminó muriendo. Pagó con la misma moneda. Lo que quiso hacer contra los judíos, terminó Dios haciéndole a él con sus hijos. Tremendo. O sea, esta ley de que el que maldiga a un judío, maldiga a la nación de Israel, termina siempre trayendo maldición al que provoca, al que desea el mal de Israel. Ahora, mire, el segundo caso de persecución en la historia surge de un pueblo. Este pueblo se llamó el pueblo amalecita. ¿Quiénes son los amalecitas? Cuando nosotros los judíos habíamos escapado de nuestra esclavitud en Egipto y ya estábamos en el desierto, vino el primer enemigo de Israel en el desierto y fue la nación de Amalec. Era un pueblo que nos atacó por descuido. El pueblo hebreo estaba cansado, agotado. Nosotros no éramos un peligro para los amalecitas. Estábamos cansados después de haber caminado tanto en el desierto. Y sin aviso alguno, sin declaración de guerra, sin que medie motivo,
Amalek decidió atacar, le pido quietud, decidió atacar a la nación de Israel en medio del desierto. Atacarnos por sorpresa. Y este pueblo amalecita no escatimó recurso alguno en tratar de exterminarnos. Escuche cómo, desangrando de a poco a los judíos, una muerte lenta. Lo cierto es de que este pueblo amalecita, un pueblo perverso, existió en la época de Moisés, lo vuelvo a decir. Por favor, tengan la amabilidad, Balmore, acompáñeme a Éxodo capítulo 17, versículos 8 en adelante. Éxodo 17. Entonces vino a Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos a varones, sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Se da cuenta cuán terrible fue esta batalla? Amalek atacó por sorpresa a Israel y Dios defendió al pueblo. Pero no fue una guerra fácil, fue la guerra más complicada que tuvimos que vivir, porque primero nos atacan de sorpresa y segundo, Moisés tuvo que levantar las manos al cielo para que Israel ganara. Pero cuando Moisés se cansaba de sostener las manos y bajaba, Israel empezaba a perder. O sea, no fue una guerra física, fue una guerra espiritual, de agotamiento espiritual. No fue fácil. Y Dios promete aquí que exterminaría, acabaría con la memoria de Amalek debajo del cielo. Pero este pueblo de Amalek no fue un pueblo fácil. Los amalecitas eran gigantes, eran seres grandes. La Biblia dice que cuando entraron a la tierra prometida, los hijos de Anac y los de Amalek poblaban la tierra. Eran grandes, eran gigantes. Estos amalecitas perversos, ¿verdad?, se levantaron contra Dios y Dios juró que habría guerra de generación en generación contra Amalek, de generación en generación. O sea que la guerra por la sobrevivencia de Israel ha sido una guerra generacional, y en honor a la verdad es cierto. Hemos tenido que sobrevivir a innumerables persecuciones desatadas desde el infierno mismo por ese espíritu de Amalek de querer acabar con la nación de Israel. Pero este rey de Amalek, ¿de dónde desciende? Este pueblo amalecita, ¿quiénes fueron sus ancestros? Descienden nada más y de nada menos que de Esaú. ¿Quién era Esaú? El hermano de Jacob, el que peleaba en el vientre con Jacob desde antes de nacer. O sea que la guerra entre Esaú y Jacob comenzó desde antes de nacer. Sí, y segundo lugar, sus descendientes seguimos en guerra. Tremendo. Le demuestro. Génesis capítulo 36, versículo 10 al 12. Tony. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Besamat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. O sea que el espíritu de Esaú, ese es su odio contra Jacob, ese es su odio. Es más, acuérdese que Esaú había vendido su primogenitura a cambio de un plato de lenteja. Este Esaú, que la Biblia llama en el libro de los Hebreos profano por haber despreciado la bendición y la primogenitura, da a luz, engendra sucesivamente en descendencia a Amalek, el peor enemigo de Israel a lo largo de la historia, descendiente de él. Ahora, ¿qué ocurrió? Dios había dicho que la guerra contra el amalecita duraría por generaciones. Es más, Dios le dice en el libro del Deuteronomio a la nación de Israel que nunca los judíos nos debemos olvidar de lo que la amalecita nos hizo al salir de Egipto.
Nunca olvidemos esto. Son hechos de la historia del pueblo judío que Dios quiere que los recordemos para siempre, porque se repiten cada cierto tiempo. Esa es la realidad. Cada cierto tiempo se repite la misma historia, que nos quieren exterminar, que nos quieren perseguir, que nos quieren acabar como pueblo, y como lo quiso hacer Faraón, como lo quiso hacer Amalek, muchos pueblos lo han intentado repetitivamente. Vea por qué la realidad. Cada cierto tiempo se repite la misma historia, que nos quieren exterminar, que nos quieren perseguir, que nos quieren acabar como pueblo, y como lo quiso hacer Faraón, como lo quiso hacer Amalek, muchos pueblos lo han intentado repetitivamente. Vea por favor Deuteronomio 25:17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra de Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Hasta ahí. Ok, gracias. Esto es importante, dice no olvides, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo, no lo olvides. Mira, iban por la retaguardia, atacaron por detrás, de sorpresa, cobardemente. Les repito, nosotros no éramos un pueblo peligroso para ellos. Es más, yo quiero en este momento tomarme unos segundos para hacer mención al libro Jerusalén y la Tierra Prometida. En este libro yo describo precisamente el plan de Dios para Israel, el origen, la historia de la profecía del conflicto en el Oriente Medio, Jerusalén y la Tierra Prometida. Acá está explicado en detalle toda esta razón de conflictos que tenemos que vivir en el Oriente Medio hace tantos siglos. Pero prosigo, por favor. Mire, este pueblo amalecita siguió dando dolores de cabeza al pueblo judío. Siguió dándonos terribles dolores de cabeza. ¿Sabe por qué? Porque en la época de Saúl, el rey de Israel, hubo una guerra en la cual Dios nos mandó a acabar con Amalek. Pero ¿sabe qué hizo el rey Saúl? Perdonó la vida al rey de Agag, al rey amalecita. Le perdonó la vida, y por haberlo hecho le costó que Dios le deseche. El haberlo dejado vivo al rey, vamos a ver qué consecuencias trajo hasta el día de hoy. Vea por favor, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Acaba con todo, le dice, destruye todo lo que hay. No te apiades de él. Usted podrá decir, pero qué Dios tan malvado. ¿Cómo va a querer que acaben con los niños, que acaben con los bebés? ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Qué sanguinario es ese Dios? Así dicen los ateos. Escuche por qué. Dios conoce el futuro y mira más allá. Dejar vivos a esos niños era un problema. ¿Sabe por qué? Porque esos niños después crecieron, y cuando crecieron nos quisieron exterminar a nosotros. Ese fue el problema. Nosotros a veces queremos ser más buena gente que Dios. Queremos ser más compasivos que Dios. ¿Cómo vamos a matar a los bebés? A los bebés hay que dejarlos vivos. Eso fue lo que pensaron muchas veces. Bueno, no, mi amigo. Esos niños crecieron, y después de que crecieron nos quisieron exterminar a nosotros. El problema es que Dios vio más allá del problema. No lo vio hace rato. Dios vio que el problema de Israel se acrecentaría si dejaban vivos esos niños. Por eso la orden de Dios fue directa. Acaben con todos y con todo. No quede nada de ese pueblo. Que no quede nada. Pero mire lo que pasó en el versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Tome en cuenta, por favor, este nombre, Agag, rey de Amalek. Tome en cuenta el nombre Agag. Siga. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Y en qué concluyó la historia? Que por haber hecho eso, por haberle perdonado la vida al rey, Dios lo desechó del reinado a él. Perdonarle la vida al rey le costó perder el reino a él.
Es que cuando Dios dijo algo había que hacerlo, literal, al pie de la letra. Ese es el problema. Cuando el hombre no obedece en un pequeño punto de una orden de Dios, chao. Hasta ahí llegó. Hicieron todo menos lo que Dios les mandó. Y eso trajo una consecuencia terrible. Ahora mire, ¿por qué? Atiéndame. Este nombre Agag, le dije que se lo memorice. ¿Sabe por qué? Porque siglos después vino otra masacre contra el pueblo judío. Fuera de la de Faraón, fuera de la de Amalek, vino una tercera masacre, de la cual voy a explicar este momento. La masacre en los días de la reina Esther, la masacre tramada en los días de la reina Esther, que felizmente no se llevó a cabo. Provocada por un hombre perverso, malvado. Un hombre que vivió en el antiguo Irán. Ahora va a entender por qué esta prédica tiene mucho que ver con el libro de Esther. ¿Sabe por qué? Porque Medo-Persia, así se llamaba el imperio, que gobernó el rey al cual los judíos llamamos Aharverosh. La Biblia en el español lo llama rey Asuero. Este rey Asuero comandó el imperio medo-persa. Los medo-persas gobernaron y existieron 500 años antes de Cristo, 500 años antes del Mesías como pueblo. Y este pueblo medo-persa había sometido a todos los pueblos de alrededor. Los sometió. Y entre los pueblos sometidos que vivían en su territorio estaba el pueblo de Israel. Gran parte del pueblo de Israel, mucha parte del pueblo de Israel, en Medo-Persia, en el Golfo Pérsico. Y ahí había un hombre que no era persa, pero vivía en Persia y cogobernaba Persia, en el cual se despertó el sentimiento amalecita, el deseo de acabar con los judíos. Este hombre perverso, malvado, fue llamado en la Biblia y en la historia Amán. Amán el perverso, al que los judíos decimos Arur Amán en los días del Purim. Y qué curioso, mire, escuche por favor. En esta prédica, Pastor Balmore, Pastor Vidal Alvarado, Estonia, amigos, está pasando muchas cosas. Escuche por qué. Justo en estos días de este año 2012, los judíos celebraremos la fiesta de Purim, que recuerda precisamente los días de la reina Esther. Ahora va a entender la historia. Hay mucha relación con Medo-Persia, Purim, la reina Esther, Irán, el Purim de esta semana y lo que podría pasar en las siguientes horas o días entre Israel, Estados Unidos e Irán. No, ahorita esta prédica se pone buena, por eso los invito a mis amigos en internet a seguir sintonizando esta prédica, porque sin duda alguna van a aprender mucho. Y mandamos un abrazo caluroso a mi amigo en la República del Paraguay. Tenemos muchos amigos en el Paraguay que nos sintonizan. Gracias, Balmore. Un abrazo a los hermanos paraguayos. Permítame tomar un tereré en su honor. Ñandeyana Tanderobasá, Paraguay. Rojaijú, Paraguay. Hermanos paraguayos, ya me dijeron, muestra. Voy a mostrar esto, ya me han dicho, muestren. Te mandaron un regalo que mandaron del Paraguay. Para que digan que sí me acuerdo de los paraguayos. Paraguay, Rojaijú. En guaraní, den un aplauso fuerte al Señor. Un hermano paraguayo, que significa Ñandeyara Tanderobasá, Dios te bendiga, Paraguay. Rojaijú significa yo te amo en guaraní, el idioma que hablan los paraguayos. Mando también un fuerte abrazo, si me permite este segundo, a mi nación de origen, Bolivia, a mis hermanos en La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Tarija, Potosí, Beni y Pando, los 9 departamentos de Bolivia. Mando un fuerte abrazo a ellos, que Dios bendiga a Bolivia. Amén. Pero que bendiga a Israel, que ahorita está pasando un momento de difícil aprieto, y que Dios bendiga a la República de El Salvador. Sigo en el tema. Esther, capítulo 3. Si quiere vamos a hacer un preámbulo histórico, el versículo 1, por favor. 1:1 de Esther. Libro de Esther. Por si acaso Esther está después de Nehemías. Algunas suegras están buscando por orden alfabético. 1:1. No van a encontrar nunca. Esther 1:1. Esther, capítulo 1, lea por favor, versículo 1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. 127 provincias, hasta la India. Después le voy a contar por qué Cristóbal Colón quería ir a las Indias. Ahí está la respuesta.
porque había una colonia judía que vivía ahí milenariamente. Quiso salvar la vida de los judíos españoles. Espere, y después le voy a hacer una mención a lo que contó el Quijote de la Mancha. Tiene que ver mucho con Cristóbal Colón. Bueno, Esther 1.1 dice que Asuero gobernó sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. ¡Qué tremendo territorio! Pero en los días de su gobierno, este rey tenía un corregente, un cogobernante. Este cogobernante era llamado Amán. Esther capítulo 3, Balmore. Versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo Agageo. Agageo, Está hablando en lengua usted. y lo honró. Y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Deténgase ahí. Mire la descendencia de este Amán. Descendiente del rey Agag, el amalecita. Tremendo, mire. Por eso la consecuencia de Saúl, ahora puede darse cuenta, como Saúl no quiso obedecer en matar al rey de los amalecitas, al rey Agag, dejó vivo ese rey, mire lo que provocó su descendencia. De esa descendencia llegó este perverso, mire lo que hará. Dice que era hijo de Hamedata, el Agageo, y lo honró, lo puso como cogobernante de su imperio. Siga leyendo, por favor. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Deténgase ahí, por favor, por un segundo. Escúcheme bien esto. Esto es importante entender. Mire y entienda, por favor. Esto es clave de entender. Los judíos no nos arrodillamos ni nos inclinamos ante una criatura. No podemos hacerlo. Es idolatría. Y en estos días de la reina Esther, no solamente había un hombre perverso llamado Amán, hijo de Agag, descendiente de Agag, el amalecita, sino que existió un hombre llamado en hebreo Mordejai, llamado en español Mardoqueo. Este perverso Amán, que vivía en Persia y que era corregente del imperio medo-persa del emperador Asuero, era un hombre soberbio, petulante, arrogante, malvado, de corazón, soberbio enormemente, y que quería, con respaldo del rey, que todo el mundo se le incline, y no solo eso, sino que se arrodillen ante él al verlo pasar. Él deseaba que todos se postraran ante él, pero había uno que se negó, llamado Mardoqueo. ¿Por qué razón? Porque él era judío, pero más que por ser judío, porque el judío solo se arrodilla ante aquel que creó el universo, los cielos y la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios? Y el mismo Mesías lo dijo: solo al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él honrarás, solo ante Él te inclinarás, solo ante Él te postrarás. Siempre trae consecuencias defender la verdad y amar a Dios. Nunca, nunca en la vida usted se incline ante un hombre o se arrodille para pedir un favor. Sea humilde y educado para pedir un favor, pero nunca lo trate a esa persona como si fuera Dios, porque habrá pecado contra él. Y Mardoqueo lo tenía muy claro. Dijo: yo no me voy a inclinar a este hombre. Pero le decían todos los días: oye, pero obedece. El rey ha dicho, el rey Asuero ha dicho que todos tienen que arrodillarse. El rey de carne y hueso puede decir lo que le dé la gana, pero mientras el rey de universo me diga otra cosa, haré lo que él me diga. ¿Cuántos alaban a Dios? Y eso fue lo que ocurrió. Mire, sigamos leyendo, por favor. Tenga la bondad, Balmore. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era su pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. ¿Se da cuenta?
¿Se da cuenta lo que despertó en este hombre perverso? El antisemitismo. Eso afloró en él. Estaba en su sangre, estaba en sus venas, estaba en sus genes. Amalecitas, el deseo de exterminar a los judíos. Simplemente estaba buscando un detonante para hacerlo explotar. Amalecitas, el deseo de exterminar a los judíos. Simplemente estaba buscando un detonante para hacerlo explotar. Siempre a los judíos nos han tratado como si fuéramos el chivo expiatorio de la humanidad, culparnos a nosotros de todas sus desgracias y acabar con nosotros. Acá, ¿cuál fue la desgracia, entre comillas, de este perverso Amán? El que el judío no quiso arrodillarse ante él. Y dijo, o sea que estos tienen a un Dios, y solo ante ese su Dios invisible se arrodillan, porque estos eran idólatras, adoraban dioses de palo. No entendían que el judío adora a un Dios que es espíritu y verdad. Dios es espíritu. No es palo, no es estuco, no es madera, no es palo, para que ustedes estén prendiendo velas a un muñeco. Escuche, eso harán los católicos, pero escuche, y los idólatras. Pero entiéndase esto es importante. Se despertó en él, en su corazón perverso, su sangre de querer exterminar y el deseo de querer exterminar a los judíos. Dijo, no, yo no solo voy a matar a Mordejai, voy a matar a todos los judíos, los voy a acabar. Voy a acabar con todos ellos. Ya que este judío no se arrodilla ante mí, acabo con todos. Ese era su deseo. Ese era su anhelo, su pasión. Mire, qué terrible. Por eso le digo, honrar a Dios trae consecuencias. Pero permanecer firmes también trae bendición y beneficio. ¿Cuántos alaban a Dios? Enseguida vamos a ver. Versículo 8. Mire, ahora se entera, toma la decisión, dice, voy a acabar con los judíos, pero como él no tenía la última palabra, tuvo que ir a buscar a Asuero, a Jarberosh, y decirle al rey, oye rey, mira, ¿sabes qué? Hay un pueblo que... Y mire lo que pasó en el verso 8. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlo vivir. O sea que el problema, ¿por qué quieren exterminar a los judíos? Son nuestras leyes. Y en honor a la verdad es eso. ¿Sabe por qué quieren acabar con nosotros los judíos a lo largo de la historia? Porque nuestras leyes y nuestra vida son diferentes a las del resto, les guste o no. ¿Y sabe por qué? Porque les guste o no a muchos, Israel es el pueblo escogido de Dios y sus leyes son divinas, no son humanas. Y desgraciadamente el ser humano, en su naturaleza pecaminosa, siempre quiere exterminar con el que piensa diferente a él. Ahora mire lo que pasó. Aquí se tramó acabar, porque la ley de los judíos, ¿cuál es? No arrodillarse ante nadie que sea creado, solo ante el Creador. Esa es la ley. Pero ellos tenían una ley terrenal que decía, todos se arrodillan ante Amán. Vea, obedecer a la ley divina o obedecer a la ley de este mortal llamado Asuero. Trajo consecuencia. Ahora mire, dice, de nada sirve dejarlos vivir. ¿Y qué dijo Hitler? Después vamos a ver, pero vamos a ir adelantando. Hitler dijo, exterminen a los judíos, son subhumanos, no son personas. ¿De qué sirve dejarlos vivos? Hay que acabar con ellos. Vea usted, el mismo sentimiento. Mire qué pasó. Versículo siguiente, 9. Si le place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. Textual. O sea que hubo precio. Hubo plata de por medio. Digo, voy a pagar con tal de exterminar a los judíos. Y a lo largo de la historia fue así. Se invirtió mucho dinero, miles de millones de recursos económicos para intentar acabar con los judíos a lo largo de la historia. Y nunca pudieron. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios prometió proteger a Israel. No hay recurso humano, ni económico, ni natural, ni político, ni militar, ni social, ni religioso en el mundo capaz de acabar con Israel. Por eso le repito, esta prédica se llama Israel, exterminio imposible.
pueden matarse, esforzarse para acabarnos, no lo van a lograr. Ahora mire, escuche, decreta el rey que sean destruidos. Y mire lo que pasó, el rey dice, bueno, perfecto, toma el anillo, toma, y no me entregues el dinero, quédate con el dinero, lo dice también. Ve al versículo 13, atienda. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Escuche esto, oiga, esto es tremendo. Mire los verbos que utiliza. Primero, destruir, matar y exterminar. Esto me suena mucho a Satanás. Robar, matar y destruir. A eso vino él. A robar, matar y destruir. Acabar con todo. En especial con lo que le pertenece a Dios. Y aquí me meto en este terreno, Pastor Vidal Alvarado. El diablo a lo largo de la historia siempre buscó 4 cosas con las cuales acabar. 4. Primero, acabar con la Biblia. Oh, si por el diablo fuera que desaparezca la Biblia y que impriman puro Playboy, pura pornografía. El diablo quiere eso. Imagínese que la Biblia desaparece y solamente circula Playboy. ¿Quién gana ahí? El diablo. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que sus palabras no pasarán, y que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y de la boca de Dios nació la Biblia. Y si la Biblia desaparece, Dios quedó como mentiroso. O sea, el diablo por eso siempre buscó acabar con la Biblia. Pero curiosamente, cuando Gutenberg inventa la imprenta, el primer libro que se imprime fue la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Tremendo. Tremendo. La Biblia sobrevivió en tablas de arcilla, sobrevivió en papiro, sobrevivió en pergamino, sobrevivió como libro, sobrevivió como palabra a lo largo del tiempo. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Fuerte aplauso al Señor. Alaben a Dios. Su palabra es vida. Convierte el alma. Lámpara es a mis pies tu palabra. Usted, hermano, tremendo. Ahora mire, segunda cosa que buscó Satanás a lo largo de la historia, lo que estamos estudiando ahorita, exterminar a los judíos, acabarnos. ¿Para qué? Para derrotar a Dios y dejarlo como mentiroso. Porque Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, a Moisés, a David, a Salomón, ser el Dios de Israel para siempre. Y si Israel desaparece, lo dejan sin pueblo a Dios. Y no puede haber rey sin pueblo, y no puede haber pueblo sin rey. No puede haber. Si Israel desaparece, Dios le ha mentido a Abraham, Dios le mintió a Isaac, Dios le mintió a Jacob, y no puede ser que Dios mienta. Por eso el diablo quiere acabar con los judíos. El diablo sabe que no puede golpear a Dios, pero puede golpear a sus hijos, o intentar hacerlo. Y no solo golpear, exterminar. Tercera cosa que buscó acabar el diablo, ¿sabe qué? Con Jesús cuando nació. Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, esta es una mala traducción en el sentido, no eran magos, eran sabios. Dios condena la magia. Se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén, en todos sus alrededores, conforme al tiempo en que había inquirido por los sabios, por los magos. ¿Ve usted? ¿Y qué quiso hacer? Matar al niño. Verso 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Eterno se le apareció a José en sueños y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y escapa a Egipto y permanece en él hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Masacre. Masacre. Y escuche esto, como todo buen judío, escuche esto, y esto va para los que odian a Israel aún dentro de la iglesia. Escuche, Jesús, como todo buen judío, Yeshua, experimentó lo que todos los judíos experimentamos: persecución, odio y desprecio. A él también casi lo mataron. Lo persiguieron. Terrible. Persecución. Sobrevivió. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Y sabe por qué? El objetivo del diablo era matar a Yeshua en cuanto nació. ¿En qué lo beneficiaba? Es que no era lo mismo que Yeshua muera al nacer sin haber hecho la redención, que morir
en la cruz, efectuando la salvación de la humanidad. Jesús igual iba a morir, pero la cosa era en el tiempo de Dios, no en el tiempo del diablo. El tiempo del diablo era matarlo al nacer, lo mismo que quiso hacer con Moisés. No, el tiempo de la muerte de Yeshua era cuando el Padre lo había dicho. Jesús mismo dijo, mi hora no ha llegado. Y dijo, a mí nadie me mata, dijo Jesús, yo pongo mi vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Ahora escuche, ahora atiéndame bien. Matar al Hijo de Dios. Y la cuarta cosa que buscó el diablo a lo largo de la historia, ¿cuál? Acabar con la iglesia. Acabar con la iglesia. Por eso es que cuando surgió el cristianismo, fue perseguido. Porque si el diablo acababa con los apóstoles, al no haber podido matar a Yeshua, acababa con los apóstoles y mataba a todos los primeros cristianos, sencillo, mi amigo, Jesús quedaba derrotado por el diablo, vencido por él. ¿Cómo? Claro, porque Yeshua dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y si el diablo lograba prevalecer contra la iglesia, Jesús perdía. Pero eso no va a pasar. Ni pasó. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Me escuchen? El diablo no hará desaparecer a la iglesia de la tierra, no lo va a lograr. El que hará desaparecer a la iglesia de la tierra en poquito tiempo es Yeshua al llevársela al cielo en el arrebatamiento. ¿Cuántos alaban a Dios? Un fuerte aplauso al Señor. La copia del escrito que dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. ¡Qué tremendo! Ya había salido el decreto, conmoción, exterminio de los judíos decretado. Los correos corren por todo el imperio, por las 127 provincias del rey Asuero gobernadas por él. Orden a acabar con todos los judíos, no importa la edad, acabarlos, acabar con el pueblo de Dios, acabar. Cuando Mardoqueo se enteró, mire lo que pasó, Mardoqueo, capítulo 4:1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Gracias. ¿Se da cuenta? El dolor fue terrible. ¿Cómo se habrá sentido Mordejai? Decir, mira, no me pesa, no me arrepiento de mantenerme firme en mi fe. Yo solo me inclino ante Dios, pero mira la consecuencia que trajo. Iban a exterminar a todos los judíos, absolutamente a todos. Pero había un punto. En el palacio del rey había una mujer, la reina. ¿Cuál? Esther o Hadasa. Esther, que era judía. Y ella había mantenido en silencio, oculta su descendencia. Lo mismo que hizo Moisés en Egipto. Moisés en Egipto no dijo soy judío. Fue criado en la casa de Faraón, pero él nunca dijo que era judío hasta que tuvo que sacar al pueblo. Aquí Esther estaba en la misma situación. Mardoqueo le había dicho, no digas a nadie que eres judía, no lo digas. Pero llegó la hora de la verdad. Ahora todo el pueblo judío estaba en peligro y la única que podía hacer algo por salvar a los judíos era la reina. La única. Pero qué problema. La reina se acobardó de entrada. Y mira lo que pasó. Ahora te toca a ti. 4, versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ok, gracias. Mire, textual. No pienses, le dice a Esther. Mira, escucha, le está diciendo esto. No pienses que por ser la reina vas a sobrevivir. El día que el rey se entere que tú eres judía, te mata. Te matan. No te vas a librar, le dice. No pienses que te vas a librar. Y quién sabe, le dice, quién sabe, por algo Dios, ni siquiera lo menciona Dios, aclaro.
Por algo habrás llegado al reino. Y aquí quiero hacer una aclaración. Esther es el único libro donde ni el nombre ni la palabra Dios aparecen. Si usted lee todos los capítulos de Esther, nunca aparece la palabra Dios, y menos el nombre de Dios. Pero sin embargo el actor principal de la historia es él, protegiendo a la nación. Acá Esther es confrontada. Mardoqueo le hace decir: cuidado, si te callas ahora nos exterminan, empezando por ti y tu familia, incluyéndome a mí, le dice. Nos van a acabar. Pero de alguna otra parte Dios mandará respiro y liberación para los judíos, y eso siempre ha pasado. Siempre Dios levantó a alguien para salvar a la nación. Ahora mire lo que pasó. Escuche. Entonces, al verse confrontada Esther, manda este recado. Esther 4:15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayudad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, de noche y de día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Bueno, ok. Entonces entra en ayuno. Voy a cortar un poco la historia por razón de tiempo, porque tengo mucho que avanzar. Lo cierto es de que en ese momento todo ya estaba siendo planificado, pero como la bronca, el odio era personal entre Amán y Mardoqueo, el perverso Amán ordenó preparar una horca para acabar con con Mardoqueo. Mire, hizo preparar una horca. Ahora, mire, ante esta situación se resume la historia en que la reina Esther planifica un banquete y hace venir a Amán al banquete. Al primer banquete no pasó nada, comieron, degustaron, y el rey le dice a la reina Esther: ¿cuál es tu petición, reina? ¿Qué deseas? Quiero mañana otro banquete más, y quiero que esté Amán presente con nosotros. Y Amán dijo: oh, aquí no solo el rey me quiere, la reina también me estima. Fíjate que a mí me manda a llamar la reina, yo soy especial para la reina también. Y no sabía que se estaba tramando desde el cielo su fin. Su fin. Y él mandó a levantar una horca de 25 metros. Dijo: voy a acabar con todos los judíos, pero a Mardoqueo lo voy a colgar en la plaza principal. Ese era su deseo. Y mandó construir la horca. Y miren lo que le pasó al perverso. Es que, mi amigo, todo obra para bien para los que aman a Dios. Una frase popular dice: no hay mal que por bien no venga. Él levantó la horca para ser colgado en ella. Tremendo, ¿no? Qué cosas de la vida. Este perverso terminó colgado en su propio patíbulo. Pero ocurrió algo en el libro de Esther muy irrisorio, muy raro. Este libro de Esther, Pastor Vidal, hermanos, amigos, oyentes televidentes, esconde muchos misterios. Muchos misterios. Este libro de Esther, por cierto, le voy a dar un datito interesante sobre el libro de Esther. Tiene 12.110 letras. 12.110 letras tiene en el idioma hebreo el libro de Esther. Y sin duda cuente. Cuente. Ahora ya los veo contando de uno en uno. ¿Cuándo acaban ustedes? Miren, escuche. 12.110 letras en hebreo tiene el libro de Esther. Y nunca aparece la palabra Dios ni el nombre de Dios. Segundo dato. Matan a Amán. Lo cuelgan en su propia horca. Pero mire lo que pasó con sus hijos. Esto es lo más raro en el libro de Esther. Algo raro ocurre. ¿Saben qué versículo? En 9, 12, 13 de Esther pasa lo más raro que pudo haber pasado. En 9, verso 12 y 13. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? Entonces le dice el rey a la reina Esther: ¿cuál es pues tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Aquí viene la cosa. Permítame. Aquí viene lo interesante del asunto. Escuche, por favor. Les pido mucha atención a esta parte de la prédica, porque es bien rara. La petición de la reina Esther sorprende a cualquier lector precavido de la Biblia. Lo sorprende. ¿Sabe por qué? Porque ya los 10 hijos de Amán estaban muertos en el verso 12. Sin embargo, en el 13 pide que los cuelguen.
La pregunta es, ¿qué ganaba la reina Esther pidiendo que maten a los que ya estaban muertos? 2. ¿O es que acaso la reina Esther quería que cuelguen los cadáveres en la plaza principal? Tampoco era su deseo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Tremendo. Y dice, mañana cuélguenlos, mañana. Pero qué raro. ¿Y por qué no lo hicieron ese mismo rato? El rey tenía la autoridad de hacerlo, decir, bueno, cuélguenlos ahorita mismo. No, Esther dice, mañana. Los judíos a lo largo de la historia nos hemos preguntado por qué la reina Esther pide que cuelguen a los hijos de Amán cuando ya estaban muertos. ¿Sabe por qué? Dicen los sabios, como el rabino Nachmanides, que todo lo que está escrito en la Biblia, en la vida de los patriarcas, es una señal y profecía de lo que pasará en el futuro. O sea que Esther, según los rabinos judíos, los grandes sabios de Israel, no hizo la petición al rey Asuero, pidió al rey del cielo. ¿Qué cosa? Que mañana cuelguen a los hijos de Amán. ¿Pero a cuáles hijos de Amán si ya estaban muertos? A los que nacerían en el futuro. ¿Me entendió? O sea que Esther profetizó que 10 hijos espirituales de Amán, genocidas, y aplico la palabra genocidio, exterminio de un pueblo, de una cultura o de una religión, Esther previno lo que pasaría. Curiosamente, la historia ocurrió en el futuro. ¿Sabe cuándo? En los días de la Segunda Guerra Mundial, en la época de la Shoah, el Holocausto. Hitler ordenó el exterminio de los judíos. 6 millones de judíos fuimos perseguidos por este perverso. Y él tenía 10 lugartenientes, 10 que lo apoyaron. Mengele y otros más. Eichmann, Klaus Allman o Klaus Barbie, al cual fue atrapado en Bolivia. Eichmann, que fue capturado en Argentina y fue llevado a Israel. ¿Sabe qué pasó? Le voy a contar la historia en lo que ocurrió. Mire, Esther profetizó el futuro de los nazis en ese versículo. ¿Sabe por qué? En 1945, en agosto, representantes de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia y la Unión Soviética firmaron un acuerdo que contemplaba conformar un tribunal para enjuiciar a los criminales de guerra nazis o alemanes, de la Gestapo, la SS, etc. Las actividades de esta comisión culminaron en Londres en 1945, lo repito una vez más, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945 en agosto, y se estableció un tribunal militar internacional, donde en Nuremberg, Alemania. Los procedimientos desarrollados a lo largo de más de 200 sesiones duraron exactamente 10 meses. 10 meses debatieron qué hacer con los nazis que estaban vivos. El 1 de octubre de 1946 justo coincidía con el 10 de Tisri, el día del Yom Kippur judío, el día del perdón. Qué curioso. Y justo ese día sale el veredicto. ¿Y sabe cuál fue el veredicto? Declarar culpables de crímenes de guerra a los 10 criminales nazis que estaban vivos. ¿Y sabe cuál fue la sentencia? Curiosamente, ser colgados. ¡Qué curioso! Ser colgados. Es más, algunos se colgaron solos. Klaus Barbie o Klaus Allman, capturado en La Paz, Bolivia, en mi ciudad de nacimiento, nazi que estaba refugiado en Bolivia, fue llevado a Francia y él solito se colgó en su propia horca. Se colgó en su propia cárcel, en la celda se colgó. ¿Veo? Y los demás murieron colgados. La pregunta es, ¿cómo puede ser posible que un tribunal de guerra, un tribunal militar que siempre ordena fusilamiento o silla eléctrica, porque esa es la ley internacional, a un criminal de guerra se lo fusila o se lo... silla eléctrica? ¿Por qué esta vez el tribunal había fallado ahorcamiento? Porque la reina Esther lo había pedido miles de años antes. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Qué bárbaro! Mira, y en honor a la verdad fue así.
Y además, ¿sabe qué es lo más curioso de la historia? ¿Sabe qué pasó? En 1946 muere colgado el último nazi, llamado Streicher. ¿Y sabe qué hizo este nazi, este alemán nazi? Minutos antes de ir a la horca, ¿sabe qué gritó? ¡Purim! Él mismo gritó. Estaba yendo a la horca y gritó Purim. ¿Qué significa Purim? En el libro de Esther dice que el día que nos tenían que masacrar a los judíos, el rey ordenó que los judíos se defiendan, y nosotros terminamos masacrando a los que nos iban a masacrar. Y eso fue llamado la fiesta de Purim. Es una fiesta que no está descrita en la Torá, en el Pentateuco. Moisés no la ordenó, pero los judíos la celebramos cada año, recordando nuestra sobrevivencia y el milagro que hizo Dios para salvarnos en Medo-Persia. Ahora, después de vivir esta etapa de la historia, a causa de estos perversos amalecitas que a la cabeza de Amán tramaron la destrucción de los judíos, vino otra persecución, otra masacre contra los judíos. ¿Cuál? La de Antíoco Epífanes, a la cual solamente mencionaré, la cual está descrita en el libro apócrifo de los Macabeos. En esa época los griegos quisieron exterminar a los judíos, y finalmente una familia, los Macabeos, a la cabeza de Yehuda Macabeo, se levantaron a defender a la nación de Israel contra los griegos. Y en esos días fue instaurada la fiesta del Hanukkah, otra fiesta que los judíos celebramos en el mes de diciembre. Ahora, vea, siguiente dato. Después de la época de los griegos, vinieron los romanos y masacraron a los judíos, destruyeron el templo, destruyeron Jerusalén y nos esparcieron, como dijo el Mesías en capítulo Lucas 21:8, que dijo que los judíos seríamos perseguidos a espada y diseminados en todas las naciones. Comienza la diáspora, la persecución. Los romanos querían exterminar a los judíos o hacerlos escapar. Lo lograron, nos hicieron escapar de nuestra tierra. Después vino otra persecución. ¿Cuál? La famosa Inquisición, en la época de la Iglesia Católica Romana, en la época en la cual se tramó el fin de los judíos en la península ibérica. El rey de España ordenó el exterminio de los judíos y escapó Cristóbal Colón, que era judío. Escaparon. Los judíos lograron sobrevivir. En esos días se escribió el Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes Saavedra, que era judío. Eso es otro tema. Lo cierto es de que los judíos sobrevivieron. Colón quiso escapar a las Indias, haciendo escapar a los judíos que estaban en peligro en España. O sea que la historia que dice que los más criminales, que los más delincuentes de España vinieron en la colonia es mentira. No eran criminales, eran judíos que estaban siendo perseguidos o que estaban presos por ser judíos, por no convertirse al catolicismo romano. Es lo que los católicos llamaron judíos marranos o judíos sefarditas. Sefardí quiere decir español. Sefarad es el nombre hebreo de España. Estos judíos españoles escaparon a América Latina en la época de la Inquisición, cuando Tomás de Torquemada ordenó el exterminio de los judíos. Y segundo lugar, Francisco Jiménez de Cisneros también estaba apoyando eso. Tramó un decreto para acabar con los judíos, Francisco Jiménez de Cisneros. Ahora, después de la persecución en la época de la Iglesia Católica, vino lo que los judíos llamamos la Shoah, el Holocausto. Adolfo Hitler planificó el exterminio de los judíos. Ahora, ¿qué es lo que motivó que Hitler quiera acabar con los judíos? ¿Sabe qué? Estos tipos se creían una raza superior. Ellos se creyeron una raza superior, lo que llamaron la raza aria. Ellos decían que la sangre de los alemanes era la más pura del mundo y que esa sangre debería prevalecer sobre todas las demás sangres y razas, en especial sobre la judía. Por eso Hitler quiso exterminar a los judíos, acabarlos. Le voy a leer algo de lo que pensaba Hitler. Hitler dijo esto: así creo ahora actuar conforme a la voluntad de Dios. Al defenderme de los judíos, lucho por la obra de Dios. O sea, mire, Hitler pensaba que al matar judíos estaba cumpliendo un mandamiento de Dios. Terrible, loco. Él pensaba que al hacer eso acababa con los judíos cumpliendo la voluntad de Dios. Terrible, loco, ¿eh? Ahora decía Hitler, la mezcla de la sangre y por siguiente la decadencia racial son las únicas causas de la desaparición de las viejas culturas, decía Hitler, pues los pueblos no mueren por consecuencia de las guerras, sino por contaminar su sangre. Es por eso que Hitler hizo matar a todo alemán que tenga bisabuelo judío.
Dijo, todos los que tengan vínculo con judío tienen que morir. Y mandó al exterminio a ancianos, mujeres, niños, todos. Como Moisés había profetizado en el Deuteronomio, que serían llevados a las cámaras del espanto. Y que morirían así el hombre viejo como el niño, aún el de pecho, morirían en las cámaras del espanto. Curiosamente hicieron cámaras de exterminio. Tremendo, el holocausto nazi. Hoy en día, y ahora entro al tema de lo que va a pasar con Irán, escúcheme bien, hemos sobrevivido, repito, a Faraón, a Amalek, Amán, Epífanes, Herodes, los romanos, la Inquisición, el holocausto nazi. Y ahora ¿sabe qué quieren hacer? Los musulmanes radicales y locos terroristas quieren exterminar a Israel. Cuando nosotros estábamos en Europa, en los días de la Segunda Guerra Mundial, nos decían, malditos judíos, váyanse a vivir a su Palestina, váyanse a vivir al Medio Oriente, salgan de Europa. Ahora que los judíos estamos en el Medio Oriente, nuestros hermanos nos quieren exterminar, los árabes, que son hijos de Abraham. La parábola del hijo pródigo describe esto. El hijo pródigo es Israel, que regresa. El hermano es el árabe, no nos quiere ver en casa, ahora nos quiere exterminar. Y uno de esos pueblos árabes que se ha fusionado con otras naciones llega a unirse con el imperio persa. Ahora los persas son los iraníes. Bien, a esto voy. ¿Qué está pasando con Irán hoy? Hermanos amados, y aquí entro en tema. El pueblo iraní es un pueblo noble. Quiero dejarlo claro. El pueblo de Irán no es un pueblo asesino, no es un pueblo matón. El problema no es el pueblo de Irán. Escúcheme bien y me enfoco en este primer plano. No es una guerra contra el pueblo iraní. El problema es la locura, la demencia del presidente de Irán. El presidente Ahmadinejad de Irán, descendiente de estos, espiritualmente, quiere acabar con Israel. Dijo que hay que borrar a Israel del mapa, exterminar a los judíos. Y de lo que más se ocupa es de gritar, muerte a Israel, muerte a Israel. Yo quiero que por favor me acompañe y veamos este primer video y préstenle atención, amigos televidentes. Presten atención a este video. Cómo hoy en día el mundo árabe y en especial Irán se ha levantado a maldecir a Israel. Y miren las consecuencias que traerá. Veamos por favor este primer video, por favor. Nueva evidencia surge en el sentido de que el gobierno iraní ve la inestabilidad actual en el Medio Oriente como una señal de que el Mahdi o el Mesías islámico está a punto de aparecer. CBN News obtuvo un video exclusivo producido por el régimen iraní que dice que todas las señales se están acomodando y que Irán pronto ayudará a que el mundo entre en el fin de los tiempos. Eric Stackelbeck reporta desde Washington. Los movimientos revolucionarios que se apoderan del Medio Oriente han creado incertidumbre en toda la región. Pero a los ojos del régimen iraní, el caos es una prueba de que su victoria final está cerca. CBN News ha obtenido una copia exclusiva de un video de propaganda que supuestamente ha sido aprobado en los niveles más altos del gobierno iraní. Se llama La venida está cerca y describe los eventos actuales en el Medio Oriente como un preludio de la llegada del mítico 12º imam o Mahdi, la figura mesiánica que las escrituras islámicas dicen que conducirá a los ejércitos del Islam a la victoria sobre los no musulmanes en los últimos días. Este video fue producido por un grupo llamado Los Conductores de la Venida, en conexión con la fuerza paramilitar iraní y en colaboración con la oficina del presidente de Irán. Reza Khalili es un nombre ficticio para este ex miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán, quien compartió el video con CBN News. Khalili trabajó como un doble agente para la CIA adentro del régimen iraní. Escondemos su rostro y distorsionamos su voz por su seguridad. Hace poco la oficina presidencial proyectó esta película con mucha emoción de los clérigos. La audiencia meta son los musulmanes en el Medio Oriente y el mundo. El video afirma que Irán está destinado a levantarse como una gran potencia en los últimos días para derrotar a Estados Unidos e Israel y anunciar el regreso del Mahdi. Pone en claro que los iraníes creen que ese tiempo se está acercando. شریف تحولات بقایای کشورهای مختلف خاورمیانه
El video dice que la invasión estadounidense a Irak fue anunciada por las escrituras islámicas y que el Mahdi gobernará al mundo en un día cercano desde Irak. La agitación actual en otros países del Oriente Medio como Yemen y Egipto, incluyendo el levantamiento de la Hermandad Musulmana, también se analizan como señales proféticas de que el Mahdi está cerca. Así también la mala salud actual del rey de Arabia Saudita, un rival iraní. El líder supremo de Irán, Ayatollah Khamenei, y Hassan Nasrallah, líder del grupo terrorista Hezbollah, son aclamados como jugadores fundamentales del fin de los tiempos, cuyos ascensos fueron predichos en las escrituras islámicas. Lo mismo ocurre con el presidente Mahmoud Ahmadinejad, quien según el video conquistará Jerusalén antes de la venida del Mahdi. Joel Rosenberg, experto en el Medio Oriente, es autor del libro El Duodécimo Imam. Creo que es un desarrollo muy grave. Ofrece una ventana al pensamiento del liderazgo iraní. Ellos creen que el tiempo de guerra contra Israel puede ser incluso antes de lo que muchos imaginaron. Khalili dice que el video pronto será distribuido por el régimen iraní por todo el Medio Oriente. Acabamos de ver un video en el cual el gobierno iraní abiertamente el gobierno de Irán presenta una imagen, ¿cuál? La llegada del Mahdi. ¿Quién es el Mahdi? El duodécimo imán, el duodécimo líder supremo del Islam. Primero quiero aclarar esto. ¿En qué creen los musulmanes? Y por favor, una vez más, le pido, este libro, Jerusalén y la Tierra Prometida, le va a servir de gran ayuda para entender lo que está pasando en el Medio Oriente. Sin duda alguna. Mire, ¿en qué creen los musulmanes? Voy a hacer un repaso rápido. Creen que el Corán, no la Biblia, el Corán es la revelación de Dios, no la Biblia. Ahora escuche. Los musulmanes creen en el Dios Alá. ¿Quién es Alá? Página 173 del libro Historia del Futuro. Perdón, Jerusalén y la Tierra Prometida. Alá era el Dios de la luna, el Dios luna, más conocido como Baal en el Antiguo Testamento. Vea, no es el Dios de la Biblia, al cual se le representa con la media luna. Usted puede hacer un acercamiento. Este es el Dios de la luna. Ese es el verdadero Dios Alá. Por eso usted va a ver que en las mezquitas o templos musulmanes aparece ese símbolo. En las iglesias cristianas colocan una cruz. En las iglesias judías o sinagogas judías colocamos el Magen David, la estrella de David, o las dos tablas de Moisés. Los musulmanes colocan la media luna. Ese es su Dios. Ahora escuche. Ellos creen además que Mahoma o Mohammed es el más grande profeta de la historia, no Jesús, Mahoma. O sea, creen en Alá, el Corán y Mahoma. Pero también creen que algún día vendrá el redentor de los islámicos, llamado el Mahdi. O sea, que las razones por las cuales el presidente de Irán quiere acabar con Israel, Pastor Vidal Alvarado, no son razones políticas, son razones espirituales y religiosas. Los musulmanes están esperando un Mesías islámico, los judíos esperan que venga un Mesías judío y los cristianos esperamos que el arrebatamiento ocurra. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire, esto es importante. Ahora, quiero aclararle algo. A lo largo de los últimos siglos, los musulmanes terroristas y radicales, porque no todo musulmán, escuche, no todo musulmán es terrorista, pero hay grandes sectores terroristas en el mundo islámico. Escuche, esto présteme atención. La pregunta es, ¿por qué los musulmanes quieren matar cristianos? Mire lo que está pasando en Nigeria, los están quemando vivos a los cristianos. Mire lo que está pasando en Irán, en el mismo Irán. Están a punto de colgar, de matar, escuche, a un iraní que se volvió evangélico y ahora es pastor. La Corte Suprema Religiosa de Irán lo ha sentenciado a pena de muerte por haber cambiado de religión. Ya.
¿Sabe usted por qué? Escuche aquí. ¿Sabe usted por qué los islámicos quieren matar a los cristianos? ¿Saben por qué? Porque Jesús era judío. Pues compadre, porque Jesús era judío. Es el punto. Jesús no era cura católico. Era judío, rabino, y es judío. Él es el rey de los judíos. ¿Cuántos alaban a Dios? Una profecía clara. Ha nacido en Belén el rey de los judíos. No dice el rey de los chinos, el rey de los judíos. Ahora mire, ¿a dónde apunta todo esto? Al deseo obsesivo de acabar con Israel, bajo razones religiosas. Ellos están esperando que su Mesías surja de una vez. Están esperando que el Mahdi venga. Y si usted analiza lo que dice ese video, explica claramente que Ahmadinejad se cree un profeta. Él se cree el hombre destinado o predestinado para conquistar Jerusalén, vencer a los judíos y hacer llegar al Mahdi. Ahora, ¿hasta dónde está llegando esta situación? ¿Hasta dónde se está agravando? El odio contra Israel ha crecido en el mundo de manera impresionante. Le voy a leer lo que dicen los musulmanes. Página 190 de mi libro Jerusalén. Dice uno de los líderes musulmanes más reconocidos. Escuche lo que declaró. Hay que bendecir a todo aquel que se coloca un chaleco explosivo sobre sí mismo o sobre sus hijos y se lanza contra los judíos diciendo: Alá es Dios, Alá es el más grande Dios. El Islam gobierna sobre 40 naciones del mundo y solamente en Francia hay 6 millones de musulmanes. Hoy en día ellos están tramando la destrucción de Israel, apuntan a acabar con el pueblo judío. Me gustaría, si fuera posible, si ya estará disponible, el video que estábamos viendo. Me interesa mostrar cómo hoy en día en Irán y en el mundo árabe están siendo preparados los niños para acabar con los judíos. Mire, los niños en el Medio Oriente, en los países árabes, a los 4 años, 5 años de edad, son preparados para matar judíos. Los judíos a esa edad estamos aprendiendo la Torá. Mientras unos aprenden la Biblia, a los 4 años los otros aprenden a odiar a Israel y a trazar estrategias para acabarnos. وقتلاكم في النار وأنتم يا أبطال غزة لقد انتصرتم ولم تنهزموا عندما أجبرتم العدو على الانسحاب دليلا لقد انتصرتم ولم تنهزموا عندما رفضتم الاستسلام والخضوع لليهود الملعونين لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فينادي الحجر والشجر قائلا يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل إلا الغرقد فإنه مات إسرائيل ما أكبر إسرائيل ما أكبر إسرائيل Mire, acá se puede ver al presidente de Irán. El presidente de Irán visitando las instalaciones nucleares. Visitando las instalaciones nucleares, desarrollando su programa armamentístico. Acá podemos ver al presidente ya alistando todo para la guerra. Abiertamente el mundo acusa a Irán, escuche, acusa a Irán de desarrollar armas con tecnología nuclear. Aquí, mientras el presidente de Irán se niega, podemos ver aquí que queda corroborado. Él está desarrollando tecnología nuclear. Estas imágenes son recientes. Un laboratorio en Irán donde se está preparando el armamento nuclear.
2005. Yo ya vine enseñando que viene una guerra contra Irán. Es más, hemos filmado un programa en el Ecuador con el pastor Arturo Norero, en el cual específicamente desarrollé la guerra entre Irán e Israel, donde Siria va a tener mucho que ver. Y también ahora, David, queremos prepararnos para algo de este don profético que Dios te ha dado. Tú vas a hablar justamente de una guerra próxima, y por favor mucha atención a lo que David Diamond habla hoy, 28 de abril del 2009, exactamente 10:10 de la noche. No solamente se va a agudizar la crisis económica en el planeta, de eso vamos a hablar más adelante, pero déjeme decirle, acá Lucas está prediciendo que habrán rumores de guerra. Hermanos amados, están escuchando sonar tambores entre dos naciones, una de ellas mi nación Israel, que ha sido amenazada de exterminio repetitivamente por el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, quien en octubre del año 2005 ya y 2006 también lo repitió, declaró abiertamente que Israel debe ser borrado del mapa. El presidente iraní se ha convertido en el peor enemigo del pueblo judío después de Adolfo Hitler. Tengo que ser claro, prácticamente es una profecía que está cerca de cumplirse. La Biblia describe que el gobierno de Irán va a arrastrar al mundo a una guerra. La crisis se está agravando. Israel se está prácticamente preparando para una posible guerra contra Irán. En el mundo político y diplomático se está hablando de una posible guerra. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Es solo una posibilidad? Jeremías capítulo 49 describe que la guerra contra Irán está a punto de comenzar y va a abarcar Siria más. Mis hermanos, ¿qué es lo que pasará ahora en el Medio Oriente? Hermanos amados, el Salmo 83 nos da la respuesta. Vea, por favor. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, no te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyamos, porque los que no sean nación... No, y... lea bien, por favor. Venid y destruyámoslos, para que no sean nación y no hayan más memoria del nombre de Israel. Mire, lo que dijo el presidente de Irán, Israel debe ser borrado del mapa. Israel debe ser borrado del mapa. Es más, ¿sabe qué se atrevió a decir el presidente de Irán? Dos cosas más. Que el holocausto, que la muerte de los judíos en Europa nunca existió. Ahora yo pregunto a toda esa gente que dice, no, mentira, nunca hubo holocausto, los judíos nunca fueron masacrados. Sencillo, ¿dónde están nuestras familias? ¿Dónde están nuestras familias desaparecidas en los campos de concentración? 6 millones de familias se preguntan lo mismo. Negar eso. Segunda cosa que dijo el presidente de Irán, ¿sabe qué? Escuche, Israel es un cáncer maligno en el Medio Oriente y debe ser extirpado. Ahora dicen Israel debe dejar de ser nación. ¿Sabe qué va a pasar? No lo van a lograr, aunque intenten hacerlo. Irán ha desarrollado armamento nuclear. Israel ha pedido ayuda a la comunidad internacional. Estados Unidos ha tratado de frenar. Lejos de ello, el presidente de Irán se ha obsesionado en desarrollar armamento nuclear, en enriquecer uranio. Él dice con fines pacíficos. Eso quiere decir acabar con Israel y quedarse en paz él. Los rumores sobre una posible operación militar por parte de Estados Unidos e Israel contra las instalaciones nucleares iraníes aparecieron después de que el Organismo Internacional de Energía Atómica publicara un informe sobre el programa nuclear de Teherán. El documento señala que hasta el año 2013 la República Islámica realizó actividades para la fabricación de armas atómicas y puede ser que ahora las haya retomado. Teherán rechaza las acusaciones y declara que su programa solo tiene fines pacíficos. El miércoles el gobierno iraní cargó un reactor experimental con combustible nuclear de producción propia. El país fabricó los elementos necesarios con uranio enriquecido. Anteriormente, las naciones occidentales se negaron a suministrarle este tipo de combustible. Además, la República Islámica ha puesto en funcionamiento las centrífugas de nueva generación. La situación se ha hecho insostenible. La ONU, la OTAN, todos han fracasado en el intento de frenar el programa nuclear de Irán. No se puede. Cada día está más envalentonado el presidente iraní. Ahora, ¿dónde está llevando esto? The Iranian regime supports violent extremists.
and challenges us across the region. It pursues a nuclear capability that could spark a dangerous arms race and raise the prospect of a transfer of nuclear know-how to terrorists. Its president denies the Holocaust and threatens to wipe Israel off the map. The danger from Iran is grave, it is real, and my goal will be to eliminate this threat. Pero Israel va a tener que lanzar un ataque preventivo. Escúcheme bien lo que les voy a decir. Escúcheme bien. Esta semana los judíos celebramos el Purim. Podría repetirse la historia del libro de Esther esta misma semana. ¿Quién sabe? Habrá guerra contra Irán. Escuche bien lo que estoy diciendo. Yo, David Diamond, predicador, reafirmo lo que enseñé. Habrá guerra contra Irán. No lo van a evitar. Está escrito y se cumplirá. Habrá guerra. Israel bombardeará a Irán, de acuerdo a las profecías bíblicas, por avión. Ahora viene otro problema, Pastor Balmore. Para bombardear Irán, y vamos a ver un mapa, por favor, me gustaría que me muestren enseguida un mapa. Para bombardear Irán hay un problema. Geográficamente Irán está lejos de Israel. Ahí pueden ver el mapa. Está lejos de Israel. Acá ustedes pueden ver a Israel y ahí está Irán. ¿Cómo llegamos a Irán? Hay un serio problema. La distancia es enorme. Hay países en medio. Está Siria, que es enemigo de Israel. Está Irak. Está Arabia Saudita. No es fácil bombardear. E Irán, podemos volver acá por favor a la prédica, gracias. Mira la distancia entre uno y otro. Ahora el problema se agrava, porque Irán está lejos de Israel, e Irán ha desarrollado, Irán ha desarrollado misiles capaces de cargar ojivas nucleares y que pueden volar 1200 kilómetros directos contra Israel. O sea que Irán está en la capacidad de lanzar una bomba y que llegue a Israel. 2. Irán tiene bombas apuntando a Alemania, a Francia, a Italia y a Inglaterra. Y dicen que Irán podría fabricar una, por lo menos, rústica bomba atómica, similar a la que se utilizó en Hiroshima y Nagasaki en el Japón, y que no dudaría, dijo, escuche, esto lo dijo Ehud Barak, alto líder del gobierno de Israel. Dicen que si Irán ahorita tuviera por lo menos una rústica bomba, que creen que ya la tiene, por cierto, no dubitaría en mandarla en un barco fantasma, prácticamente, o un submarino, hasta Estados Unidos y detonar esa bomba en Estados Unidos. El ministro de Defensa, Ehud Barak, advirtió el miércoles que si Irán adquiere armas nucleares, podría intentar atacar Estados Unidos. En una conferencia en la Universidad de Tel Aviv, Barak dijo que la comunidad internacional debe frenar a Irán. Él dijo que incluso si construye un arma nuclear primitiva, como la que destruyó a Hiroshima, Irán no dudará en cargarla en un barco y enviarla hacia un puerto en la costa este de Estados Unidos. O sea que el problema es que los mismos norteamericanos están en problemas. No solo es Israel. Ahora, esto va a arrastrar. El presidente de Irán va a arrastrar a la guerra al mundo, lo va a meter a la guerra. Aunque el presidente Obama está tibio, no quiere ir a la guerra, no quiere ir a la guerra Obama. Pero, y es más, Obama le dice a Israel, esto es lo más terrible, mire, a mí me da rabia esto, oiga, créame, me da rabia, hombre. ¿Sabe? Obama dice, no ataquen a Irán. Yo me pregunto esto, ¿y quién le dijo al presidente Obama que Israel tiene que pedirle permiso a él para defenderse? ¿Quién se cree que es? Yo no entiendo. Israel no es una colonia yanqui. Israel es pueblo de Dios. Es más, a mí me gustó la posición que tuvo el primer ministro de Israel. Dijo, Israel no consultará con Estados Unidos para intervenir en Irán. Es que es lo correcto. Mire, Israel actuará, le guste a los yanquis o no. Tiene que defenderse. Este es su derecho de sobrevivir. Así como en la época de la reina Esther nos iban a exterminar, tuvimos que defendernos. Ahora mire, yo le pregunto a usted, mira, pero Pastor David, ¿cómo puede ser usted posible, pastor, que venga y predique una guerra en la iglesia, apoyando una guerra? Yo le pregunto a usted, salvadoreño,
Yo le pregunto a usted, hondureño, panameño, costarricense, paraguayo, chileno, ¿y qué tal si el presidente iraní, en vez de quererle mandar la bomba atómica a Israel, se la quiere mandar a El Salvador? ¿Usted qué hace? A ver, póngase en nuestros zapatos. ¿Qué tal si el país amenazado es el tuyo, no el mío? ¿Qué tal? E Israel, Pastor Vidal Alvarado, es más chiquitito que este país, que es el más chiquitito de todos en Latinoamérica. Somos más chiquititos que ustedes. A ustedes lo llaman el pulgar, el pulgarcito de América. Imaginen nosotros, Israel en 3 minutos un avión cruza todo Israel. El Salvador es cruzado en un avión en 5 minutos 30 segundos. Un avión de punta a punta en El Salvador tarda 5 minutos 30. Israel se cruza en 3 minutos. Ahora mire, ¿qué va a pasar? Esta nación de Irán ha desarrollado tecnología nuclear. Para colmo, escuche, Irán está puesto geográficamente en un lugar clave. No solo en el huerto del Edén. Escuche, el Golfo Pérsico tiene lo que se llama el Estrecho de Hormuz. Y por el Estrecho de Hormuz cruza la mayoría del petróleo del mundo. E Irán soberanamente puede cerrar el paso, es su territorio. Pero los norteamericanos ahí sí se van a tener que meter a la guerra. ¿Sabe por qué? Porque los intereses petroleros de Estados Unidos están ahí y su economía se vería afectada, y no solo la de Estados Unidos, sino la de Europa. Es más, ante las sanciones internacionales contra Irán, Irán la semana pasada le cortó el envío de petróleo a Inglaterra y a Francia y a España. No tienen petróleo iraní. Ahora escuche, ¿qué pasa si estalla la guerra? Que sí estallará. Prepárense, prepárese. Escuche, se viene una calamidad económica al mundo. ¿Sabe por qué? Escuche bien. El precio del petróleo va a subir hasta las nubes. La economía se va a ir al piso. Porque sin petróleo no hay gasolina. Al aumentar la gasolina sube la comida, compadre. En todos los países del mundo será la crisis. Va a golpear duro. ¿Sabe qué? Discúlpeme, no quiero ser jocoso, pero aquí voy a tener que hacer una broma, pero a la vez algo serio. ¿Quién podrá defendernos? Pero ¿sabe qué? He aquí que vengo pronto, dice el Señor. Alabe a Dios, el arrebatamiento se acerca. Viene pronto. Ciertamente vengo en breve. El arrebatamiento de la iglesia ya llega. Por fin. Por fin nos vamos, por fin. Por fin llegó la hora. Estamos cerca. El arrebatamiento de la iglesia ocurrirá pronto. Esta guerra será clave, clave. La guerra con Irán será clave. ¿Sabe por qué? Porque lo único que podrá arreglar lo que pase después de esta guerra es el anticristo. Paz y seguridad no hay mientras Irán está... Mire, la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad viene destrucción. ¿Y qué están pidiendo? No a la guerra. Paz, paz, seguridad. Viene destrucción. Pero dice que cuando digan paz y seguridad viene destrucción. ¿Y qué están pidiendo? No a la guerra. Paz, paz, seguridad. Viene destrucción. Pero para nosotros viene el arrebatamiento. ¿Qué fin del mundo ni nada? Mientras los brujos, los chamanes y los demás mayas y demás hierbas dicen de que el fin del mundo es el 2012. Escuche bien, el fin del mundo no será el 2012, pero tal vez tú te mueras el 2012 y te vayas al infierno si no naces de nuevo y te arrepientes. Eso debe preocuparte. No está cerca el fin del mundo, es el arrebatamiento. Jesús viene por su iglesia a recoger a los que le aman, a los que le hemos esperado. Y ha llegado la hora. Nadie sabe el día, la hora, mes y año, pero este es el tiempo. Esta guerra puede cambiarlo todo y lo cambiará. Después de esta guerra contra Irán, el mundo no será el mismo. El anticristo tendrá que surgir a pacificar esa región después de esta guerra. Quiere decir que el anticristo surge luego del arrebatamiento. Por tanto, nuestro viaje al cielo está a un paso. Velad y orad en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de aquellas cosas que sobrevendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Porque cuando estas cosas comiencen a suceder, guerras y rumores de guerras, lo llamó Marcos 13:8,
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Miren, verso 5 de Salmo 83, acelero. Porque se confabulan de corazón y contra ti han hecho alianza. Edomitas, europeos, ismaelitas, árabes, moabios, agarenos, los egipcios, Jebal, Líbano. Es más, problema con el Líbano. ¿Cuál? El Líbano tiene un grupo terrorista metido ahí dentro, Hezbollah. El Hezbollah tiene 45.000 misiles, escuche, 45.000 misiles apuntando contra Israel ahorita. En la franja de Gaza están los terroristas del Hamas. Para colmo, en Siria, mire, en Siria hay una masacre interna, pero van a dejar de pelear entre ellos para atacar a Israel. Porque Siria e Irán están aliados contra Israel. Ahorita el presidente de Siria, Bashar al-Assad, se está agarrando del poder, no se deja derrocar por su pueblo y la oposición. Y quiere que le diga una cosa, el padre del actual presidente sirio, en la década de los 80, mató a 20.000 de sus propios habitantes cuando lo quisieron derrocar. O sea, asesino, hijo de asesino, asesino es. Lo que se hereda no se hurta. Mire qué terrible. Y el mundo no hace nada. Están viendo cómo masacran a niños. Ay, no. Pero cuando Israel se defiende, todos gritan. Ahora mire, el presidente sirio está unido al presidente de Irán, es su único aliado. ¿Y sabe cuál es la causa común de la alianza? Acabar con Israel. Por eso esta alianza. Y mire lo que dice, versículo 7, de los enemigos contra Israel. Jebal es Líbano, Amón es Jordania, Amalek, otra vez Amalek en acción. El espíritu de Amalek, exterminar a los judíos. También el asirio se ha juntado con ellos y sirven de brazo a los hijos de Lot. ¿Qué es lo que va a pasar? Escuche, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos días? Jeremías capítulo 49. La guerra contra Irán no se va a evitar. Hermanos, en la Argentina, en Chile, en el Uruguai, en Paraguai, para nossos irmãos que estão no Brasil, ouvindo mensagem também, parabéns para você. O tempo da guerra chegou. O Irã vai ser atacado pelos Estados Unidos e também pelo Israel. Nós, os judeus, vamos ter que tomar as armas contra eles. Mas vocês têm que saber que o arrebatamento da igreja está perto. Está perto, às portas. Jesus, nosso Messias, o Salvador do mundo, vem pronto para nós. O tempo para voar o céu está perto. Amigos e irmãos no Brasil, o tempo do arrebatamento da igreja chegou. Você tem que morar na terra, mas vivendo na santidade de Deus. Escrito está na palavra de Deus: sem santidade ninguém vai me ver. Sem santidade ninguém vai me ver. Bem-aventurados são os que têm limpo coração. Irmãos, prepara a sua vida, porque o tempo da redenção chegou. Jesus bem perto pela igreja. Quantos alaban a Deus? Prepárese porque el arrebatamiento está cerca. En alemán, unsere Brüder, Jesus Christus kommt bald. Das ist der Zeit. Este es el tiempo. Jesús viene pronto. Du musst ihn warten. Tienes que esperarlo a él. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elán, en principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elán, parte principal de su fortaleza. Detente. Gracias. Elam es Irán. Es el antiguo, no. Mire, Irán se llamó Golfo Pérsico, Huerto del Edén. Primero se llamó Huerto del Edén, después se llamó la tierra del Sinar. Posteriormente se llamó la tierra de Elam. Posteriormente se llamó Persia, hoy se llama Irán. Es la misma cosa. Y además, quiero decirle algo de los iraníes. Los iraníes son un pueblo viejo, arcaico. Ellos inventaron el ajedrez y el miserable álgebra de Baldor que tanto nos aplazaba en colegio. Ellos lo inventaron. Y fabrican alfombras persas también. Miren, escuche. Así dice la palabra acerca de Elam, Irán.
He aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. La parte principal de su fortaleza es la ojiva nuclear, el armamento nuclear. Israel está en un grave problema, escúcheme rápido. ¿Por qué? Atienda. Israel tiene que meter 100 aviones de guerra mínimo en Irán, sin ser detectado. Para colmo, cuando entren los 100 aviones de guerra, o más de 100, tienen que abrirse como abanico en el cielo de Irán, sin ser detectado. Solo Dios va a poder meternos. Solo Dios va a poder hacer que Israel gane la guerra. Y quiero decirles a los judíos en el mundo, no temamos. El Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob, Elohei Malkeinu, Avinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro Rey, está con nosotros. No nos va a desamparar. El Dios que nos sacó de Mitzraim, de Egipto, nos defenderá contra Irán. No temamos, judíos, no temamos. Hoy quiero decirle esto a los judíos del mundo. Hazak, 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 fuerza. Hazak, fuerza. Hazak, betefilá. Hazak, betefilá. Fuerza y oración. Hay que orar. Y llamo a la iglesia en el mundo, a los que se dicen ser hijos de Dios evangélicos en el mundo, doblen sus rodillas por Israel. Oren. ¿Y sabe por qué? Porque si bien está profetizada la guerra contra Irán, muchos civiles y pilotos podrían morir. Que Dios nos proteja. Que el Dios de Israel proteja a Israel. Y quiero leer esto a los judíos del mundo. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos, tanques, carros, lo que sea, un pueblo más grande que tú, 70 millones de iraníes, 700 millones de musulmanes, 1.200 millones de islámicos, contra Israel. No les tengas miedo, porque el Señor tu Dios está contigo. ¿Cuántos alaban a Dios? No hay que temer. Am Israel Hay, que vive el pueblo de Israel. Yeshua HaMashiach Hay, Jesús el Mesías vive. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire, ¿qué va a pasar rápido? En este Jeremías 49 dice que el arco de Elam será quebrado. O sea que la bomba va a estallar sobre ellos mismos. Escuche, Israel va a tener que meter 100 aviones, golpear 5 objetivos militares que ya se han dicho públicamente. Cuidado. Las estaciones nucleares en Teherán. La de Fordo, que es un búnker. 3. Natanz, y hay 2 más. Tienen que golpear. ¿Cuál? Kums, y hay otra más. Pero hay un problema. Israel, para llegar a Irán, dispone solamente de 10 minutos para cada avión poder ejecutar su acción. Segundo problema, Israel tiene aviones que cargan combustible, sí, pero el problema pasa porque el combustible no alcanza para llegar de Israel a Irán. Los aviones tendrían que recargar combustible en el aire. 100 aviones e Israel apenas tiene 3 tanques para recargar. ¿Cómo la vamos a hacer? Mire, yo a veces pienso que Dios va a hacer un milagro, que el combustible no se va a gastar. Lo que le puedo asegurar, escuche, le puedo asegurar, escuche bien lo que se lo voy a decir, mire, acá, se lo voy a decir claro. Israel va a mandar una lluvia de aviones contra Irán. Van a ir y van a lograr su objetivo y van a llegar a salvo a Israel. ¿Cuántos alaban a Dios? Van a llegar a salvo. ¿Y por qué? ¿Y por qué me atrevo a decir que van a ir aviones? Porque la Biblia lo dice. Mire, verso 35. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. O sea que a Irán lo van a bombardear del norte, del sur, del este y del oeste. De todo lado lo van a bombardear. Y los expulsaré a todos estos vientos y no habrá nación donde no vayan los fugitivos de Irán. Los iraníes van a tener que escapar de su propio país. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos desgracia. Y el ardor de mi ira, dice el Señor, y enviaré espada después de ellos hasta acabarlos. Y pondré mi trono en Elam. Dios se va a imponer en Irán. Y destruiré a 2. Escuche.
destruiré al rey y el príncipe. ¿Quién es el rey? El Ayatollah Ali Khamenei. ¿Quién es el príncipe? El presidente Ahmadinejad. Van a ser derrocados. El Ayatollah y el presidente iraní caerán. Y sabe, lo mismo le pasará al presidente Hugo Chávez, morirá. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea, terroristas y asesinos. Lo dije claro en el Perú, cuando Chávez dijo que maldecía al pueblo de Israel. Dije bien claro públicamente, ante más de 10.000 personas en Perú, dije claro, Dios va a castigar al presidente Chávez por haber maldecido a Israel. Chávez dijo, maldito sea el Estado de Israel, dijo. Lo maldigo desde el fondo de mis entrañas. ¿Y ahora qué tiene? Cáncer en las entrañas. Ese es el destino de los que maldicen a Israel. Y el presidente de Irán, que dice que va a borrar a Israel del mapa, él será borrado de la tierra. ¿Y sabe por qué? Israel, exterminio imposible. ¿Sabe por qué? Ve a Jeremías capítulo 31, versículo 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. 36. Siga. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Gracias. O sea, es más fácil que el sol deje de salir de día y la luna y las estrellas de noche. En pocas palabras, es más fácil bajar el sol a pedradas que hacer desaparecer a Israel. No van a poder. No van a acabar con los judíos. No van a acabar. Pero aquí hay otro problema. Escuche cuál, y con esto ya voy cerrando el mensaje. Escuche cuál. En Irán existe una comunidad judía, descendientes de la reina Esther, que siguen viviendo. Judíos iraníes. El problema es qué va a pasar con ellos. Ahorita están en peligro, porque si estalla la guerra, el presidente iraní va a ordenar masacrarlos a ellos. Dios va a rescatar a esos judíos. Vea el versículo 39 de Jeremías 49. Jeremías 49, 39. Acontecerá en los últimos días que haré regresar a los judíos cautivos desde Elam, dice el Señor. Pero añado esto, y les recomiendo el libro Jerusalén y la Tierra Prometida. A mis hermanos en Estados Unidos hay libros allá. Escuche bien. Mis amados hermanos, no solamente Irán va a ser afectado por la guerra, el conflicto va a ser con Siria más. Isaías 17:1. Siria también va a caer. Ahorita Siria está en una guerra interna. Enseguida viene una guerra contra ellos. Profecía sobre Damasco, capital de Siria. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Gracias, esto nunca se cumplió. Pueblos que pelearon contra Jerusalén, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshacerá en su boca. O sea que la gente se va a deshacer en vida por la radiación. Se les va a caer la carne, pero van a seguir vivos. Va a haber radiación, aparentemente. Va a haber mire, esta guerra va a tener un fin inusitado. Israel va a ganar, pero las consecuencias serán graves, casi irreparables. Las palabras del presidente de Irán, Ahmadinejad, cuando afirma que sus intenciones son destruir a Israel, borrarlo de la faz de la tierra. Le creo porque está fabricando armas para llevar a cabo esa destrucción. Y todas sus declaraciones apuntan a que apenas esté en condiciones de hacerlo, llevará a cabo sus amenazas. Yo tengo que ser claro en esto, hermano. Cierro con estas palabras. Quiero pedirles públicamente pido que se preparen para irse al cielo. Solo Él sabe lo que va a pasar estos días. Solo Él lo sabe. A mí me han dado algunos datos que no puedo decir públicamente, pero les aseguro que esto está más cerca de lo que creen. Más cerca de lo que creen. Hablo de la guerra, ¿no? Hablo de la guerra. Y lo que